A. Traidor. Última denuncia que tiene que ver con la gente que maneja la comunicación. Han salido redes sociales que la propia viceministra habría creado una fundación donde se dirigía la pauta estatal. Importe del contrato para esta fundación. Quiero que lo vean. 650.000 bolivianos. 650.000 para promocionar Mayaya, que parece poco. Contrato aduana nacional. Contrato de servicio. ¿Sí? 80.000 bolivianos por mes. ¿Quiere que siga? Otro contrato de yacimientos. Contratación de medio de comunicación o onda colectiva de la Fundación de Comunicación de UNCAS. Contrato que se dirige al yacimiento. Si acaso, sello de recepción, 27 de marzo del 2025. ¿Ya? Y así, institución por institución del Estado. Siguiente contratito. ASBI. Adjudico el proceso de contratación en referencia a la Fundación Comunicación, Libertad y Democracia. También por un costo, ¿quiere verlo? 1.000 bolivianos. La aduana nacional, informe final de conformidad con la pauta, porque me imagino que maquete de eso. Medio de comunicación, ahí está el precio de detalle y todo el proveído. Páguese según 5 es formulario 500. O sea, esto no es inventado. ¿Qué puntito? Codex. Es una pautita de 29.982. Digo, ¿qué quiere decir pérfido? A. Traidor. ¿Qué es una quimera? B. Sueño imposible. ¿Cuál palabra significa liberar emociones reprimidas? C. Catarsis. ¿Qué quiere decir sesquipedálico? C. Palabra muy larga. ¿Qué palabra expresa una emoción tan intensa que roza la locura? B. Paroxismo. ¿Qué quiere decir proceloso? C. Agitado y peligroso. ¿Qué significa ignominia? B. Deshonra. ¿Qué quiere decir equívoco? C. Claro, sin duda. ¿Y qué palabra describe un brillo débil como el de algo que muere? B. Lánguido. ¿Qué quiere decir pérfido? A. Traidor. ¿Qué es una quimera? B. Sueño imposible. ¿Cuál palabra significa liberar? Muy bien, vamos a comenzar. Nos toca ver entonces el tema insuficiencia aórtica, porque ya vimos estenosis de acuerdo a las valvulopatías que estamos viendo, como que tienen como causa principal la fiebre reumática. En este caso, la insuficiencia aórtica también tiene eh, este, otros factores que la producen más que en la estenosis.
Me están escuchando y me están viendo, ¿no? Sí, doctor. Insuficiencia aórtica. Se debe a la incompetencia de las válvulas sigmoideas aórticas que son incapaces de impedir que la sangre refluya desde la aorta al ventrículo izquierdo en el momento de la diástole cardíaca. La causa puede ser por enfermedad primaria valvular de la pared aórtica o de ambos. Incompetencia quiere decir falta de capacidad, no tiene competencia, no tiene condiciones, no tiene los elementos necesarios para cumplir una función. Incompetencia de la válvula entonces quiere decir de que no puede cerrar bien, queda semiabierta. Y dice que la sangre refluye porque el, no es el curso normal que debe tomar la sangre. La sangre va de aurícula a ventrículo y de ventrículo a aorta o a pulmonar. En este caso, la sangre de aorta vuelve a ventrículo izquierdo, que no debería ser así. ¿Por qué causa sucede esto? Como dijimos en primera instancia, la fiebre reumática, que es lo que estamos estudiando, que es un proceso inflamatorio, que puede dar las dos situaciones, estenosis o insuficiencia. En este caso va a dar insuficiencia. Y sabemos que generalmente es mixta la alteración. Pero también pueden haber alteraciones de la pared aórtica que distiende el anillo donde se encuentra la válvula y que la vuelve incompetente. Como si fuera, por ejemplo, una dilatación del ventrículo izquierdo que distiende el anillo y produce una insuficiencia mitral, que es otra causa de insuficiencia. Tipos. Entonces, como decía antes, la artritis reumático es más frecuente. Se produce por retracción y distorsión de las válvulas. Ya sabemos, es un proceso que empieza con inflamación y después con esclerosis. Puede presentarse aislada, pero a menudo se acompaña de cierto grado de estenosis. Entonces sabemos que en general estas lesiones son mixtas. Frecuentemente se combina con valvulopatía reumática mitral. Quiere decir, como ya también cuando hablamos de mitral dijimos y cuando hablamos de estenosis, de que por vecindad las dos válvulas pueden lesionarse al mismo tiempo. La lesión en contraste con la estenosis suele estar presente ya desde los primeros brotes de fibrosis reumática, pero puede descubrirse a cualquier edad, desde la adolescencia a los 30 a 40 años. Es más frecuente en el hombre que en la mujer y no suele clasificarse, pero sí predispone a la endocarditis bacteriana. Dijimos que las insuficiencias son más frecuentes o más precoces que las estenosis, porque las estenosis necesitan un proceso previo para llegar a- para llegar a tener las características que puedan ser observadas o escuchadas desde fuera. No necesitamos tener un ecocardiograma, sino con la ausculta ya podemos sospechar de una lesión tipo insuficiencia, en este caso que es más precoz que la estenosis. La estenosis va a demorar un tiempo para producirse. Es más frecuente en el hombre esta patología y predispone a la endocarditis bacteriana también. O tenemos otra causa, tercera causa, insuficiencia aórtica por aortitis sifilítica. En este caso hay dilatación también
de la pared arterial aórtica. También se llama enfermedad de Hodgson. Se produce por dilatación del anillo valvular, pero además el tejido de granulación, quiere decir tejido de inflamación, prolifera entre las inserciones de las valvas. O sea que las valvas están alteradas, pero también la pared. Y estas se engruesan en su borde libre y se retraen sobre sí mismas. El proceso inflamatorio, entonces, como dijimos, provoca cicatrización y esa la cicatrización siempre es retráctil. Los orificios coronarios pueden ocluirse por el tejido de granulación o cicatrizal. No se produce calcificación en esta patología. Es menos probable. Tenemos también la insuficiencia aórtica congénita, que no vemos nada congénito en general en estas patologías valvulares, pero hay algunos casos, por ejemplo, la válvula aórtica bicúspide, que también la vemos en la estenosis porque va a ser un factor para que más rápidamente produzca estenosis en la edad adulta. La endocarditis bacteriana sí suele insertarse sobre la válvula aórtica bicúspide, o sea, la infección de la válvula, endocarditis infecciosa también se llama. Se inserta sobre la válvula aórtica bicúspide generalmente, pero más que todo en las válvulas lesionadas por un proceso inflamatorio reumático. Pero la válvula aórtica bicúspide también es una situación que va a ser un lugar donde las infecciones generales pueden producir un proceso infeccioso local. La insuficiencia valvular depende de su tendencia a la destrucción valvular. Sabemos que en general la endocarditis infecciosa es un proceso bastante agudo y que produce lesiones importantes y rápidas en las válvulas, que puede hasta romperlas. Luego tenemos otra causa, la hipertensión arterial prolongada y la aterosclerosis pueden ocasionar una ligera insuficiencia aórtica, ligera. En el primer caso, la hipertensión arterial es por dilatación del anillo valvular. ¿Por qué? Porque la hipertensión con el tiempo va a ocasionar dilatación de la aorta. Ustedes han visto cuando vemos pacientes y vemos radiografía de tórax, vemos botón aórtico aumentado, aorta dilatada. Al inicio, eh, en la, al inicio de la salida de la aorta del ventrículo izquierdo. Y en el segundo caso, que es la aterosclerosis, por calcificación con distorsión valvular. También hay cierto grado de inflamación, por supuesto, porque no se va a calcificar así nomás. Entonces, siempre hay cierto grado de inflamación, pero es por el permanente contacto y golpe que tiene la sangre sobre la válvula aórtica. Otro factor, otra causa, el aneurisma disecante de aorta. A veces se afecta la válvula y hay una insuficiencia aórtica grave. La dilatación misma que ya vimos, que se puede dar también en la hipertensión arterial, provoca una lesión en la pared de la aorta, en el endotelio, por donde se introduce la sangre y va a separar las capas de la pared de la aorta. Esto se llama aneurisma disecante de aorta. Y produce una insuficiencia aórtica grave cuando la lesión está sobre la válvula, porque el aneurisma disecante puede producirse más allá, en el callado, en la aorta descendente, aorta torácica o aorta abdominal. Por último, las enfermedades artríticas del tipo de la artritis reumatoide pueden producir insuficiencia aórtica, porque todo es un proceso inflamatorio del tejido blanco, ¿no? En general,
Los problemas artríticos son problemas inflamatorios del tejido blanco o tejido conjuntivo, pero que más se pueden observar en las articulaciones. Fisiopatología. ¿Qué es lo que sucede cuando hay insuficiencia aórtica? ¿Qué cambios hay en el corazón? ¿Qué modificaciones hay en la estructura? ¿Qué remodelación es la que se observa? La insuficiencia aórtica origina una regurgitación diastólica, básicamente. Eso tenemos que tenerlo presente. ¿Qué es lo que ocasiona? Hay insuficiencia aórtica, pero ¿qué es lo que va a, a aparecer con esta lesión? Aparece una regurgitación diastólica hacia el ventrículo izquierdo. Aorta, ventrículo izquierdo. De parte de la sangre lanzada de la aorta. O sea, de parte de la sangre que refluye de la aorta, sería mejor, ¿no? De ahí que en el ventrículo izquierdo se suma la sangre que llega normalmente de la aurícula izquierda, que baja normalmente en la diástole, y la regurgitada de la aorta al ventrículo izquierdo. La regurgitación es máxima al principio de la diástole, porque el gradiente de presión entre la aorta y el ventrículo izquierdo es mayor. Todos sabemos, ustedes ya tienen que tenerlo presente, de que la circulación se produce por efectos físicos. Hacia adelante siempre tiene que haber menor presión. Por eso el corazón es una bomba, porque empuja la sangre con presión hacia adelante. Porque hacia adelante hay más presión que dentro del miocardio, dentro del corazón, la sangre no va a ir para adelante, se va a quedar estática o puede hasta retroceder. ¿Y eso qué significa? Muerte. Entonces siempre hacia adelante menor presión y atrás mayor presión para que la sangre fluya, para que tenga una velocidad, para que tenga un recorrido. Entonces, en este caso, como la sangre refluye, el ventrículo izquierdo, al expulsar la sangre hacia la aorta, se queda con menor presión porque ya no tiene menor cantidad de sangre. La aorta tiene mayor presión en ese momento y como es elástica, puede contener inicialmente esa cantidad de sangre que sale, pero inmediatamente la vuelve la pared a lo normal. Entonces, en ese movimiento, parte de la sangre tiene que volver para cerrar la válvula aórtica normalmente. Pero si está semiabierta, entonces parte de la sangre va a entrar al ventrículo izquierdo. ¿Y en qué momento va a entrar más? En el primer momento de la diástole. ¿Por qué? Porque las diferencias de presiones entre aorta y ventrículo izquierdo son importantes. ¿Qué quiere decir? Aorta tiene mucha presión, ventrículo izquierdo tiene poca presión en la diástole. Entonces va a refluir mayor cantidad por diferencias de presión. En los casos leves, la regurgitación es mínima, por supuesto. En los casos en que la incompetencia de esas aulas no sea tan grande, el reflujo va a ser mínimo, por supuesto. En los moderados o graves, a pesar de la regurgitación hacia el ventrículo izquierdo y algo de aumento de la presión diastólica ventricular, el volumen de sangre que circula hacia la periferia se mantiene normal. Pues por un lado, el ventrículo izquierdo dilatado con un mayor volumen de sangre y ligero aumento de la presión intracavitaria durante la diástole, y por otro lado, el tránsito de sangre que hacia la periferia está favorecido por una vasodilatación compensadora o disminución de la resistencia muscular periférica. ¿Qué sucede entonces? En este proceso de la fisiopatología, cuando el ventrículo recibe mucha cantidad de sangre que vuelve, tiene la capacidad de extenderse, ustedes saben, por la ley de Frank Starling, ¿no? Entonces se distiende y acepta esa cantidad de sangre. Y eso le permite, porque todavía tiene la musculatura normal, tiene la capacidad de distenderse y de contraerse en forma, importante, o sea, para poder expulsar la cantidad de sangre que le llega. Seguro que se va a quedar un poco más porque maneja mucha sangre, pero va a salir una cantidad de sangre por la aorta que le permite mantener el débito cardíaco. Por más que refluya de la aorta al ventrículo,
En la próxima sístole va a haber bastante cantidad de sangre, mayor de la que debería haber, y la que va a expulsar también va a ser mayor. Por consiguiente, va a mantener el flujo hacia la periferia. No va a haber problema de insuficiencia cardíaca, porque tiene fuerza todavía. Ese corazón tiene, se dilata, pero se dilata con capacidad de contracción. Además, hay otra situación en la insuficiencia aórtica. Por efectos de los sensores de presión y volumen, se produce una vasodilatación periférica arterial. Eso hace que disminuya la resistencia periférica y por consiguiente, hasta cierto punto, el retroceso de la sangre. Sabemos que la aorta no tiene casi músculo, ¿no? Entonces, su dilatación es solamente debido al volumen de sangre que la dilata cuando sale de la sístole. Pero en la periferia tenemos vasos que controlan la presión con la musculatura, vasodilatación, vasoconstricción, vasodilatación, vasoconstricción. Y estas arteriolas, arterias de pequeño calibre, producen vasodilatación para que esa sangre no tenga mucha resistencia y no tenga que volver hacia el ventrículo izquierdo. Eso es lo que sucede en esta situación. Eso es parte de la fisiopatología de la insuficiencia aórtica. Cuando se acabe, vamos a volver a entrar. Entonces, eso es lo que sucede en este caso de la fisiopatología. Seguimos con la fisiopatología, que es importantísima porque nos permite, como ustedes saben, tener el elemento esencial para darnos cuenta cuáles son los efectos de la patología y para darnos cuenta de qué vamos a hacer en el tratamiento, qué es lo que vamos a modificar de esa alteración que hay para que el corazón funcione mejor. Eso nos indica la fisiopatología. La asociación de un gran volumen sistólico. ¿Por qué hay gran volumen sistólico? Porque la sangre que llega de la aurícula al ventrículo se junta con la parte de la sangre que refluye de la aorta al ventrículo. Son dos lugares de ingreso, uno normal y el otro que retrocede, que vuelve. Y la disminución de la resistencia vascular periférica determinan en gran parte el pulso y la presión arterial tan característica de la insuficiencia aórtica. Entonces, el factor da sangre que entra, sangre que vuelve, más la vasodilatación periférica va a ocasionar modificaciones en la presión arterial y en el pulso, que nos van a hacer en la clínica sospechar por lo menos de esta patología. En lo que se refiere a la presión, va a haber una sistólica bastante alta, porque dependiendo del volumen que salga, ¿no? Si la insuficiencia aórtica es moderada, importante, va a salir un gran volumen, por consiguiente vamos a tener una sistólica bastante alta y una diastólica disminuida. O sea, sabemos que el rango entre sístole y diástole generalmente es 30 a 50 milímetros de mercurio, un poquito más generalmente. Pero en este caso va a ser mucho más ese rango. Va a ser de 80, de 100, por ejemplo. Va a doblar la diferencial entre sístole y entre diástole, que era así, se va a volver así. Por consiguiente, vamos a tener un pulso
bastante evidente, un pulso saltón, quiere decir porque va y baja rápido, sube y baja rápido. ¿Por qué? Porque la sangre sale en una mayor cantidad, pero también se vuelve rápido, o sea, baja rápido el pulso, porque parte se vuelve y como la vasodilatación periférica hace que se diluya también esa presión. En caso de que sobrevenga la insuficiencia ventricular izquierda, existe ya una tendencia a la reducción del volumen minuto. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Que esto no va a durar todo el tiempo. Esto que ya vimos en la fisiopatología previa, no va a durar todo el tiempo. Al final, como hay una sobrecarga, hay un trastorno del funcionamiento, ese ventrículo va a llegar el momento en que va a colapsar. Ya no va a poder seguir manteniendo la misma situación. Por consiguiente, va a empezar a flaquear, a disminuir su capacidad de contracción. Entonces, en ese momento, va a disminuir la cantidad de volumen que sale por la aorta. El corazón ya no va a poder manejar, el ventrículo izquierdo no va a poder manejar ese volumen. Y por consiguiente se va a quedar mayor cantidad en el ventrículo, porque si sale menos ya, y va a quedar más sangre en el ventrículo. Entonces van a haber problemas, porque ya la sangre que entra de la aurícula al ventrículo va a encontrar presión ahí, porque hay mayor cantidad de sangre y menor espacio en el ventrículo. Por consiguiente, va a tener dificultades. Parte de esa sangre de la aurícula ya no va a entrar, se va a quedar en la aurícula. Y así comenzó nuevamente el proceso hacia atrás, dilatación auricular, dilatación venosa, presión auricular aumentada, presión venosa aumentada, presión pulmonar aumentada, presión arteria pulmonar aumentada, sobrecarga de presión del ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo derecho, dilatación posterior del ventrículo derecho, insuficiencia tricúspide posterior, congestión venosa periférica. Ese es el proceso retrógrado que se va a producir, que ya vimos en la estenosis mitral, que ya vimos en la insuficiencia mitral, que ya vimos en la estenosis aórtica. Lo mismo. Aquí va a demorar un poco más. No va a ser tan rápido como la estenosis mitral, por ejemplo. Entonces, y la sangre que va a salir por la aorta también disminuye. Por lo siguiente, ya va a haber problemas de perfusión de órganos. En caso de que sobrevenga la insuficiencia ventricular izquierda, que en este caso va a ser sistólica, ¿no? Existe ya una tendencia a la reducción del volumen minuto, y a que aumente mucho más la presión diastólica intraventricular por mayor contenido de sangre que se queda, con tendencia a la hipertensión pulmonar. Fíjense, está hablando del ventrículo izquierdo, que tiene mayor contenido de sangre, y ya está hablando de hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque está abreviando. Nosotros sabemos, por las explicaciones que ya hemos dado, de que ese es un proceso retrógrado de presión que va aurícula izquierda, venas pulmonares, capilares pulmonares, arteria pulmonar, ventrículo derecho. Eso es lo que sucede. Eso es una repetición. En la insuficiencia aórtica reumática leve, insuficiencia aórtica reumática leve, solo se aprecia el soplo de reflujo precoz en la diástole, aunque en los casos moderados o graves el soplo se detecte desde los primeros brotes de fiebre reumática y los signos físicos se vuelven cada vez más apreciables durante los años siguientes, y la sintomatología puede tardar en aparecer 10 a 20 años. ¿Qué significa? Cuando hemos visto que la insuficiencia se puede producir inmediatamente, ocurre el problema agudo, especialmente en la fiebre reumática. Entonces va a haber reflujo aórtico ventrículo izquierdo en los primeros brotes.
pero posteriormente también va a seguir habiendo, pero ya esa válvula en la etapa crónica va a dejar pasar sangre, pero ya va a estar con un proceso de esclerosis, de cicatrización. Por otro mecanismo, entonces, pero igualito, son insuficiencias las dos. Luego, eh, al inicio, generalmente la estenosis no es tan grave, más la insuficiencia, perdón. Entonces el reflujo aorta ventrículo izquierdo, por consiguiente, va a ser poco, va a ser menor. Poco a poco, a medida que avanza la patología, puede hacerse mayor y con el tiempo va a deteriorar todo el funcionamiento del sistema cardiovascular. Por eso es que síntomas que van a aparecer, al principio son signos, como todo lo que ocurre en las válvulas, que solamente lo vamos a descubrir escuchando, porque no va a tener síntomas, va a tener signos primero. Entonces, esta patología específicamente demora más en producir síntomas que las otras que hemos visto, valvulopatía. La persona tolera muy bien la patología, incluso la es insuficiencia moderada. ¿Y por qué? Porque el corazón puede manejar inicialmente esos volúmenes, porque hay vasodilatación periférica
Muy bien, seguimos. Decíamos que la patología relacionada con la insuficiencia aórtica es una de las valvulopatías que permiten una vida, a pesar de la patología sin tratamiento, más normal, podríamos decir, porque permite hacer todo, incluso hacer deporte. No deporte tan competitivo, pero sí permite hacer deporte. ¿Por qué? Porque dentro de sus fisiopatología, permite o es un proceso positivo el hacer que la frecuencia cardíaca aumente. Con el ejercicio, la frecuencia cardíaca aumenta. ¿Y esto qué produce? Cuando la frecuencia cardíaca aumenta, se produce es a expensas de la diástole. Si la diástole es menor, el reflujo de la aorta al ventrículo izquierdo va a ser menor. Por consiguiente, la sobrecarga de sangre que retorna va a ser menor. Entonces, eso hace de que durante el ejercicio, hasta cierto punto, mejore. No la patología en sí, pero sí las circunstancias de esa patología. Al aumentar la frecuencia cardíaca, va a disminuir el reflujo, porque es por consiguiente menor sobrecarga del ventrículo. Entonces, eso permite que la persona pueda hacer sus actividades que hacía siempre. Por supuesto que va a llegar un momento en que el corazón va a sentir, se va a modificar, se va a dilatar más y ahí va a empezar la insuficiencia cardíaca. Pero tiene esa particularidad. Hay personas que con insuficiencia cardíaca han jugado incluso a nivel profesional fútbol. Un jugador incluso de selección en África jugaba fútbol con insuficiencia aórtica. La presencia de palpitaciones a veces acompañada de latidos prominentes en el cuello es signo de hiperactividad. Cuando uno siente palpitaciones es porque el corazón probablemente se está contrayendo con mayor fuerza eh, o la expansión es mayor, como en este caso. Ahí uno lo siente más el corazón. Generalmente uno no siente su corazón si uno está con un sistema cardiovascular normal. Lo siente cuando hay palpitaciones rápidas, pero también más enérgicas. Cuando uno está emocionado, cuando uno hace esfuerzo, ahí lo siente su corazón. En este caso, las palpitaciones son frecuentes en insuficiencia aórtica porque maneja mayor cantidad de volumen. Entonces, son expansiones y contracciones más enérgicas mientras el corazón no esté en insuficiencia. La tolerancia al esfuerzo es buena. Esto era lo que yo les decía. La tolerancia al esfuerzo es buena hasta en casos avanzados. Ello se debe en parte en los grandes esfuerzos a que la taquicardia, al disminuir el tiempo de diástole, reduce también el tiempo de regurgitación de la sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Ese es el mecanismo. Sin embargo, la aparición de insuficiencia ventricular izquierda, manifestada por disnea de esfuerzo principalmente, inicialmente, es ya muy peligrosa. Por eso el óbito suele sobrevenir en el curso de los 10 años siguientes, incluso por muerte súbita o por endocarditis bacteriana. La muerte súbita sabemos que en toda la miocardiopatía, especialmente la cardiopatía isquémica, es frecuente. Y en la miocardiopatía hipertrófica más todavía que en la miocardiopatía dilatada. De ahí que entonces, a pesar de que permite que la persona durante mucho tiempo mantenga su actividad normal, llega el momento en que ese corazón tiene que
entrar en falencia. Y antes de eso, hay que hacer el tratamiento respectivo. Y el tratamiento respectivo es recambio valvular, cirugía cardíaca. No hay otra alternativa. La angina de esfuerzo es rara, se debe a la insuficiencia coronaria relativa. Ustedes que han leído anatomía funcional tienen que entender, tienen que releer, tienen que buscar, ¿no?, cómo se produce el, la irrigación de las coronarias. Y aquí esto es un factor que va a explicar algo relacionado con eso. Pero esto ya es fisiopatología, no es fisiología. La angina de esfuerzo es rara. Se debe a la insuficiencia coronaria relativa. Aunque no haya lesiones de la coronaria, puede haber angina en la insuficiencia aórtica. Y la insuficiencia coronaria relativa es porque la sangre no entra igual a las arterias coronarias en el momento del ciclo que debe entrar. Eso ya ustedes lo saben, ya ustedes lo conocen, o vayan a buscar fisiología de la irrigación cardíaca. Cuadro clínico. Las palpitaciones suelen ser un síntoma precoz ya en la clínica. Y la clínica es más que todo síntomas, ¿no? Lo que siente el paciente, por eso el paciente va a ir al médico. Pero también son signos, por supuesto, que nosotros vamos a detectar. Y los podemos detectar no solamente cuando vaya el paciente a decir, mire, siento cansancio, falta de aire. No solamente en ese caso. Ustedes lo van a detectar cuando vaya a una consulta de rutina. En una consulta de rutina, entonces ustedes escuchan el corazón y lo van a encontrar. Los signos. Las palpitaciones suelen ser un síntoma precoz. La disnea de esfuerzo en reposo o episodios paroxísticos, la misma que la angina de esfuerzo, dicen que la insuficiencia aórtica ha alcanzado un cierto grado de peligro. Ahora, la crisis de sudoración, sofocación, taquicardia, hipertensión paroxística, a veces asociada a angina de pecho, que aparecen en la fase disneica e insuficiencia cardíaca, avisan de la posibilidad de muerte inminente. Esta ya es la última fase, es las últimas manifestaciones clínicas que nos permiten interpretar de que la insuficiencia aórtica está en una etapa donde hay que tomar decisiones ya. Las palpitaciones suelen ser un síntoma precoz, como ya dije. La disnea de esfuerzo, primero, luego el reposo y los episodios paroxísticos, o sea, disnea paroxística nocturna, estamos hablando. La misma que la angina de esfuerzo, o sea, la aparición también de angina de esfuerzo, dicen que la insuficiencia aórtica ha alcanzado un cierto grado de peligro. Pero además, si ya hay crisis de sudoración, sofocación, taquicardia, hipertensión paroxística, a veces asociada a angina de pecho y que aparecen en la fase disneica, cuando ya está con disnea aparecen estos síntomas, quiere decir que la insuficiencia cardíaca ya está en un estado donde puede provocar la muerte inminente. En un enfermo aórtico, ante el comienzo o aparición repentinos e inexplicables de los síntomas mencionados, se debería descartar endocarditis bacteriana. ¿Qué significa esto? Es un paciente que usted está controlando, está evolucionando con su insuficiencia aórtica, digamos, moderada, perfectamente haciendo sus actividades. Cuando de pronto, de un día para otro, el paciente se agrava. El soplo empeora y el estado general también puede tener hasta fiebre, decaimiento general, palidez. Probablemente esa válvula se infectó, endocarditis bacteriana. Ese es un factor para pensarlo, ¿no? O sea, un paciente que viene evolucionando bien, entre comillas,
de un día para otro empeora. Probablemente descartar endocarditis bacteriana. Exploración física, examen físico. La presencia de insuficiencia aórtica moderada o grave se sospecha por las características especiales del pulso. Se recuerda que al principio, en la fisiopatología, vimos de que el pulso y la presión arterial son no solo exclusivas, pero son características de la insuficiencia aórtica. La presencia de insuficiencia aórtica moderada o grave se puede sospechar por las características especiales del pulso y de la presión arterial, cuyas alteraciones dependen del gran volumen sistólico. Entonces, en la insuficiencia aórtica moderada o grave, nosotros solamente con tomar el pulso vamos a sospechar de que puede haber una insuficiencia aórtica. ¿Y esto por qué? Por el gran volumen sistólico, el pulso saltón, y una gran caída también de la presión. Pulso rápido, sube y baja inmediatamente. La curva es rápida. Hay aumento de la presión sistólica por salida del volumen sistólico. Hay un incremento de la contractilidad miocárdica. Por esta causa aumenta el volumen sistólico. Porque si no hubiera fuerza, cuando hay insuficiencia ya no hay tanta fuerza. Entonces el pulso también va a disminuir. Hay un ascenso rápido desde la onda del pulso, así como de la disminución de la resistencia vascular periférica, presencia de reflujo de sangre, que son responsables de la reducción de la presión diastólica y del descenso rápido del pulso. Dos factores. Corazón con capacidad de contracción, todavía bueno. Pulso rápido, sube la onda. Volumen sistólico aumentado, bastante elevado. Pero por el otro lado, la resistencia periférica está disminuida y el reflujo también es importante. Entonces, así como sube, baja rápidamente. ¿Por qué? Porque la presión diastólica es menor de lo que debería ser. El pulso, el pulso tiene algunas características que nos pueden ayudar a tomarlo en cuenta en el momento del examen clínico. El pulso, aparte de regular, quiere decir de que generalmente no hay arritmias como en las otras valvulopatías. Digamos que no es tan frecuente, pero puede haber. Se caracteriza por ser magnus. ¿Qué quiere decir? Magnus, lleno, voluminoso, volumen aumentado. Y saltón, rápido, rápido. La onda sube, ¡pum! Y colapsante, quiere decir que baja, baja rápido. Descenso rápido y profundo. Es lleno, saltón y colapsante. Lleno, saltón y colapsante. Ocasionalmente es también doble, dos pulsos, unas veces dícroto, siendo la segunda onda diastólica. Por esta baja de presión rápida puede haber una segunda onda, pero eso ya es más complicado, eso ya es para especialistas. Otras veces hay de tipo bisferi en que la segunda onda también es sistólica, es pum, pum, pero eso ya es más problemático. Cuadro clínico. La primera inyección de sangre rápida e intensa y la segunda a la segunda parte de la inyección más sostenida. Eso es pulso Bisferian, el cual es característico de la doble lesión aórtica cuando la insuficiencia aórtica es por lo menos moderada. Dijimos que puede haber que las lesiones son mixtas generalmente, ¿no? Entonces, en este caso se puede presentar de esa manera. Distensión y colapso rápido de las carótidas. Las carótidas reciben sangre también con bastante volumen, entonces el pulso se nota a veces, ¿no? A simple vista, que las carótidas se van a notar, se van a hinchar más y van a colapsar igual. Entonces, esto se llama signo de Corrigan, distensión y colapso rápido de la carótida.
Variaciones pulsátiles globales de los órganos puede haber, como el hígado, puede pulsar. Cabeceos rítmicos y sincrónicos con el pulso, signo de Muset, puede haber, porque va más la sangre hacia un lado, entonces hace que la persona haga así. Casos extremos. La auscultación de las grandes arterias puede detectar el latido sistólico a modo de pistoletazo y un doble soplo sistólico y diastólico. El soplo del duro sies tiene diversas interpretaciones. Bueno, ¿qué sucede? La auscultación de las grandes arterias. Ejemplo, la arteria femoral. Puede detectar el latido sistólico a modo de pistoletazo y un doble soplo diastólico, sistólico y diastólico. Puede volver la sangre, ¿no? Sistólico y diastólico. Soplo del duro sies. La tensión arterial en los casos moderados o severos se caracteriza por una presión sistólica alta y diastólica baja, con cambio de tonalidad por bajo de 60 milímetros. Sistólica alta, volumen elevado, volumen sistólico aumentado. Diastólica baja, por vasodilatación periférica y por regurgitación aórtica. Y muchas veces se puede escuchar el latido del corazón cuando se toma la presión hasta en cero. Por ejemplo, puede tener 180, 60, pero después de 60 modifica la tonalidad, pero se sigue escuchando tum, 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 hasta en cero, tum, 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 tum. Entonces, son características de la insuficiencia aórtica. Una insuficiencia aórtica importante suele tener presiones diastólicas por bajo de 40. ¿En qué caso, entonces, de acuerdo a la presión, la insuficiencia aórtica es importante? Cuando hay presiones sistólicas por bajo de 40. Pero si sobreviene insuficiencia cardíaca, pueden ser superiores a 60. O sea, mejora teóricamente, a pesar de la gravedad. ¿Qué sucede? Tiene, digamos, 30 milímetros de mercurio de diastólica, pero de un día para otro sube a 60. Pero ¿qué vamos a observar? Que la persona ya se empieza a cansar, porque el ventrículo ya no expulsa toda la cantidad que debería y se queda mayor cantidad de sangre en el ventrículo, más la que le viene por la aurícula. La presión va a ser mayor dentro del ventrículo porque se queda mayor cantidad de sangre. Palpación precordial. Inspección, el choque de la punta, ¿no? Vamos directo a la palpación, sí. Punta a la izquierda y muy hiperdinámico. Puede haber frémito diastólico en borde paraesternal izquierdo. Frémito diastólico, ya saben qué es. Y frémito sistólico transmitido hacia las carótidas por el gran volumen sistólico de eyección. Entonces, punta para la izquierda y muy hiperdinámico. Y puede haber frémito sistólico y diastólico en diferentes lugares. Auscultación. Soplo diastólico precoz de intensidad máxima en el borde parasternal izquierdo. Borde parasternal izquierdo. Tercer espacio intercostal. Foco aórtico accesorio o foco de ER. Menos intenso en el área aórtica. A veces muy débil, escuchándose mejor con pacientes sentados, como se escucha la aorta. Inclinado hacia adelante y en expiración máxima, con el estetoscopio de membrana. Soplo de alta frecuencia. Por eso se escucha con el estetoscopio de membrana. Mientras más intenso y largo el soplo, más probabilidad de que la insuficiencia sea grave. Mientras más intenso y largo el soplo, más probabilidad de que la insuficiencia sea grave. Es decreciendo aspirativo, quiere decir que comienza con bastante intensidad y va disminuyendo poco a poco. A menudo el soplo diastólico se acompaña de soplo sistólico por el gran volumen y velocidad de la sangre, sin haber estenosis.
El tercer ruido es muy frecuente. A menudo el soplo diastólico se acompaña del soplo sistólico por el gran volumen y velocidad de la sangre. Ya vimos esta situación cuando, a pesar de que la válvula tiene más que, digamos, solo insuficiencia, que no sea por fiebre reumática, solo insuficiencia, puede haber un soplo sistólico también, pero es por la velocidad, el volumen aumentado de la sangre. Tercer ruido es muy frecuente, ya sabe por qué. Cuando la máxima intensidad del soplo diastólico es en área aórtica o paraesternal derecha, suele ser indicio de gran dilatación o aneurisma de la raíz aórtica. Eso nos puede indicar escuchar un soplo con mayor intensidad en el foco aórtico. El soplo diastólico de insuficiencia pulmonar que acompaña sobre todo a la hipertensión pulmonar se denomina soplo de Graham-Still, especialmente cuando se debe a estenosis mitral. ¿Qué tiene que ver aquí la insuficiencia pulmonar? Tiene que ver porque nosotros cuando escuchamos el precordio y escuchamos un soplo importante en el foco pulmonar, entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre, ¿es un soplo aórtico que se está irradiando? O mejor dicho, que como el soplo aórtico, como los ruidos aórticos se escuchan mayormente en relación a los otros, más fuera de su foco, puede ser que sea el mismo ruido aórtico. Entonces tenemos que ver las diferencias para hacer una relación. ¿Es pulmonar o es aórtico? Entonces, se puede presentar el soplo diastólico de insuficiencia pulmonar en el mismo momento del aórtico. Acompaña sobre todo a la hipertensión pulmonar. Se denomina soplo de Graham-Still, especialmente cuando se ve a estenosis mitral, que ustedes saben ya la relación de hipertensión pulmonar, insuficiencia pulmonar con la estenosis mitral. Exámenes complementarios. La radiología. Cuando la rehabilitación aórtica es moderada o grave, existe una dilatación del ventrículo izquierdo, excepto en las formas agudas, raíz aórtica dilatada. Pueden haber signos de insuficiencia cardíaca en campos pulmonares. Cuando la rehabilitación es moderada o grave, existe una dilatación del ventrículo izquierdo. En las formas, excepto en las formas agudas, es difícil que el corazón se dilate en forma aguda. De no ser que haya un proceso miocárdico como la miocarditis, ¿ya? No en esto que hay reflujo. Raíz aórtica dilatada por el gran volumen de sangre. Y pueden haber signos de insuficiencia cardíaca en campos pulmonares. Ya pueden haber signos. Ya ustedes saben qué signos. Electrocardiograma, el ritmo es generalmente sinusal. Quiere decir que hay menor probabilidad de arritmias en esta patología. En relación a las otras, puede haber, pero en relación a las otras. Signos de crecimiento del ventrículo izquierdo en el electrocardiograma. En fase moderada y severa, el tipo de sobrecarga diastólica. Quiere decir que va a haber Q profunda, R alta, T picuda, y después puede haber depresión del ST y el eje eléctrico a la izquierda. Esas son las alteraciones que puede haber en el electrocardiograma. En el ecocardiograma vamos a ver la, la válvula y el reflujo valvular. La válvula con el modo M y con el modo bidimensional, dependiendo de la posición. Y vamos a ver en cuatro cámaras el reflujo por el Doppler, Doppler pulsado y Doppler color. Con eso se confirma. Cateterismo permite apreciar la importancia de la rehabilitación, complementa al eco o se hace cuando ya la decisión de operar esté tomada clínicamente para tener mejores datos para poder planificar la cirugía. Permite apreciar la importancia de la rehabilitación, lo que es particularmente importante cuando la función ventricular se deteriora. En pacientes con angina de pecho debe practicarse siempre una coronariografía.
dependiendo de la edad. Si es hombre principalmente, después de los 40 años, siempre cuando se hace el cateterismo hay que hacer una coronariografía también para ver si no hay alteraciones ya coronarias, placas en las arterias coronarias que van a complicar la situación en una cirugía valvular. El tratamiento, solo en la insuficiencia aórtica grave, usar vasodilatadores arteriales porque al disminuir las resistencias vasculares poscarga, reduce el grado de regurgitación de sangre al ventrículo izquierdo en la diástole. El nifedipino no es lo más adecuado. Sí los IECA, los ARA2, diuréticos y no digital también. Están aquí porque, bueno, vamos a explicar por qué. Primero, personalmente, aquí este libro no es especializado en medicina interna. Para mí, en el momento en que se detecta una insuficiencia aórtica leve, hay que hacer tratamiento. ¿Por qué? Para disminuir el reflujo y así postergar el tratamiento que es de cambio, recambio valvular. ¿Ya? Entonces, desde el momento en que se encuentra clínicamente a la ausculta una insuficiencia aórtica y se confirma con el eco, tratamiento vasodilatador para disminuir el reflujo. Luego, por supuesto que la moderada o severa, claro que sí. Además, para evitar que llegue a insuficiencia cardíaca si no se opera antes. Además, tenemos que usar diuréticos para disminuir el volumen circulante, más aún si ya hay signos de cansancio. Tenemos que usar antiagregantes plaquetarios para disminuir la posibilidad de embolias por corazón grande. Luego, ¿qué vasodilatadores vamos a usar? Inicialmente, IECA, primera, de primera opción, ARA2, segunda opción. Nifedipino, tercera opción, cuando no hay otra posibilidad, no hay los medicamentos. Especialmente, bueno, nifedipino, diuréticos tipo furosemida. Y digitálicos está aquí solamente para llamar la atención. No usar digitálicos si la frecuencia cardíaca está entre 70, 80 y hasta 90. Usar digitálicos cuando la frecuencia cardíaca está por encima de 100, 110, 120. ¿Por qué? Si nosotros usamos digitálicos o beta bloqueadores, por más que haya insuficiencia cardíaca, me estoy refiriendo a la insuficiencia cardíaca con la digital, no por la taquicardia, por la insuficiencia cardíaca que ya tiene para mejorar la capacidad de contracción, pero que está con una frecuencia de 110, 120. Ahí puedo usar algo de digital. Pero si es una insuficiencia cardíaca que está con 80, 90, no uso digital. Porque si yo le bajo la frecuencia cardíaca, va a empeorar mi regurgitación, porque va a aumentar el tiempo de diástole. Entonces, no beta bloqueadores inicialmente, no digital inicialmente. Y claro, el tratamiento definitivo es quirúrgico, se indica cuando en controles sucesivos, este es un parámetro, la fracción de eyección baje a menos del 50%. Cuando en el ecocardiograma vemos que la fracción de eyección está a menos del 50%, ya hay que pensar en una cirugía. Y cuando aumenta el volumen diastólico del ventrículo izquierdo, telediastólico. Se implanta una prótesis valvular que generalmente es una prótesis mecánica. Y por supuesto el paciente tiene que tomar anticoagulantes hasta toda su vida y controles también con cardiólogo. O sea, se cambia una situación patológica por otra. Pero por supuesto ya va a tener mayor posibilidad de realizar sus actividades y no va a tener un proceso degenerativo paulatino, sino ya va a estar controlado. Eso es lo que se refiere a la insuficiencia aórtica. ¿Alguna pregunta?
Now, now. Todo entendido entonces, ¿no? Muy bien, entonces el martes vamos a ver, eh, vamos a entrar ya en aterosclerosis, angina de pecho e infarto de miocardio. Lo importante es que avancemos para que ustedes tengan ya tiempo, incluso si no pasamos una clase, para que lo dediquen todo a estudiar para el examen final, que ya les voy a pasar, no sé si ya le pasaron, pero yo les voy a pasar ya el cronograma. De todas maneras, nuestro examen, le voy a pasar también cuándo va a ser el examen, va a ser la última clase, el segundo parcial que viene con práctica también. Muy bien, hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.